Continuando con el programa de este 24 de octubre, vamos a presentar a continuación el panel de expertos en administración electrónica en las universidades iberoamericanas. Para ello, tendremos moderando dicho panel al maestro José Antonio Nevares Aceves, quien es coordinador del Grupo de Trabajo de Administración Electrónica de Anullus TIC Metared México de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Computacionales y con una maestría en Administración de Tecnologías de la Información. Es socio cofundador de la Asociación Mexicana de Responsables de Estandarización de la Información Administrativa en las instituciones de educación superior, mejor conocido como la AMIAD-ACEF. Actualmente es decano de la facultad y jefe de proyectos de la Oficialía Mayor. Sin más preámbulos, al maestro Jesús Antonio Nevares Aceves. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a participar en este importante Anullus TIC y felicitar a la Universidad Autónoma de Yucatán por sus 100 años de fundación. Muy agradecidos que sean los anfitriones en estos 3 días que son virtuales, pero también en los 2 días que son presenciales. En esta ocasión el tema es la administración electrónica en las universidades iberoamericanas. Es un tema que consideramos muy importante, de mucha actualidad, dado lo que se está haciendo en todos los diferentes países para ver cómo se está avanzando en cuanto a las cuestiones digitales de las universidades, para lo cual invitamos a 2 compañeros de otros países, a la compañera de España, un compañero de Argentina y a 2 compañeros, una compañera de aquí de México y un compañero también de México, para que nos cuenten sus experiencias sobre todo este proceso que han vivido de la administración electrónica. Nosotros consideramos que la administración electrónica es un esquema donde se juntan 3 cosas importantes. Una es, obviamente, la idea de eficientar los procesos administrativos internos de las instituciones, las tecnologías de información y, por supuesto, la posibilidad de compararse con otras instituciones y buscar la mejora continua. La verdad es que eso es lo que nosotros consideramos que puede hacerse en esta administración electrónica, y creo que las universidades han avanzado mucho desde el 96, que algunas universidades recibimos recursos por parte de la SEP federal para implementar sistemas de información. Por lo pronto me voy a permitir presentar a los que nos van a los panelistas, empezando con la compañera, la maestra Inmaculada Marín López. Es jefa de proyectos de administración electrónica de la Universidad de Murcia, España. Bienvenida. Es ingeniera en informática, máster universitario en tecnologías de información y telemática avanzadas, ambas por la Universidad de Murcia. Experta en consultoría EITIC, dirección y gestión de la información y sus tecnologías por la Universidad de Alcalá, España. Con más de 18 años de experiencia profesional en el ámbito de la administración electrónica y sus tecnologías. De igual manera es miembro de la unidad de gestión de procesos para el inventariado de procedimientos administrativos de la Universidad de Murcia, certificada a nivel experto de Scrum Manager y conocimientos en el diseño de procesos de negocios de DNP. Ha trabajado como líder de equipos de trabajo y docentes en diversas acciones formativas por varias entidades públicas de la región de Murcia, España. También ha sido profesora asociada en la Universidad de Murcia, impartiendo diversas asignaturas en ingeniería informática. Bienvenida, maestra Inmaculada. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias. Y por otro lado, por el lado de las mujeres, aquí en México, la maestra Erika Sánchez Chablé, de la Universidad Autónoma del Carmen, de la UNACAR, que es la coordinadora general de tecnologías de información y de comunicación de la Universidad Autónoma del Carmen. Es ingeniera en computación y maestra en gestión de tecnologías de información, coordinadora de la red de TIC de la región sur-sureste de Anullus, coordinadora de la red de mujeres en TIC del comité Anullus TIC. Forma parte de algunos comités como el CUDI y el CAF. Fue integrante de la primera generación del curso internacional de dirección de TIC para CIOs de universidades organizada por MetaRed Internacional. En 2019 y 2020 fue reconocida por la revista InfoWord de circulación nacional como uno de los 100 mejores directores de CIO de México. De hecho, en este año también se la conoce. También felicidades, maestra. Bienvenida, maestra Erika. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes en este maravilloso encuentro. Gracias. Gracias. Y por Argentina, compañero doctor Guillermo Diorio, coordinador de Consejo
Interuniversitario Nacional del CIN, de rectores de las universidades públicas argentinas, ingeniero en sistemas, concursos de posgrado en la Universidad de Salvador, USAL, State University of New York, con más de 25 años de experiencia profesional en TIC para las instituciones de educación superior, docente en cursos de grado y posgrado en diferentes universidades argentinas, coordinador del Grupo Administración Electrónica de MetaRed Argentina, junto al equipo de trabajo del CIU-CIN, impulsando la transmisión digital en las instituciones de educación superior y la adopción de nuevas tecnologías en los procesos de gestión. Bienvenido, Guillermo. Y por otro lado, de aquí de México, el doctor Mario Alberto González de León, director de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ingeniero administrador de sistemas y maestro en ciencia de administración con especialidad en relaciones industriales, maestro en la Escuela y Preparatoria y Técnica Médica, así como representante del Consejo Directivo del CUDI, fue director, secretario escolar en la Escuela y Preparatoria de Técnica Médica, coordinador informática administrativa y de la Dirección de Informática en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor Mario. Gracias, Jesús, y muchas gracias a todos por la invitación. A sus órdenes. Muchas gracias. No sé si está Irán también por aquí, pero también nos acompaña en un momento dado Irán de ahí de la Autónoma de Nuevo León, Irán Alejandro Galvez, es el subdirector de proyectos y servicios de la Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si está también bienvenido. Pues bueno, más que nada, el agradecimiento por parte del maestro José Luis León, perdón, José Luis Ponce López, que amablemente ha creado este grupo, Roilán López y toda la MISTIC. Este grupo fue creado de Administración Electrónica a partir de mayo de este año, en donde integramos lo que es la Comisión de Firma Electrónica de Firma, que es una iniciativa para la firma electrónica de las universidades, Comisión del Sistema Integral de Información Universitaria, CIU, y la Comisión para la Gestión de Mejoras, de Proyectos de Mejora en Tecnologías y en Finanzas de las TIC. Esas tres comisiones se forman parte del Grupo de Administración Electrónica, en la cual fue creado apenas en este año 2022. Bienvenidos todos. Perdón, un momentito nada más, me permiten un segundito. Bueno, la idea, la charla se centra mucho en poder platicar de la administración electrónica en cada uno de los países. Sí, es importante que todos podamos aportar. No sé, maestra Erika, si quieres comentar algo ahorita mientras hago un pequeño match aquí. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, bueno, aquí ahorita hablando en representación del Grupo de Administración Electrónica, agradecer a todos los que nos acompañan el día de hoy. La idea es platicar, hacer como una plática en vivos acerca del estado de la administración electrónica, en el caso específico de México, pues del norte y también un poco del sureste, pero conocer los casos de éxito que tenemos en Argentina y en España, que llevan pues muchos años trabajando en estos temas y sobre todo impulsado desde las universidades. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, todo bien. Bueno, lo que pasa es que tengo inconveniente técnico, y que la máquina de repente se me inhibe. No sé si tengas a las manos la pregunta número 1, por favor, Erika. Me está dando un problema técnico, una disculpa.
Sí, no sé si me escuchan. A ver. Disculpa. La primera pregunta es para el maestro Sí. Inmaculada Marín. Dice, en la Universidad de Murcia, ¿cómo se define la administración electrónica y qué estrategias se han implementado para impulsar los proyectos en esta materia en su institución? Vale, Gracias. ¿se me oye bien? Sí, Sí, Vale, perfecto. Bueno, la Universidad de Murcia comenzó su camino hacia la administración electrónica en el año 2005, con el objetivo, por un lado, de ofrecer mecanismos que hicieran posible la relación electrónica de los ciudadanos con la propia universidad y, por otro lado, el despliegue de herramientas de tramitación transversales para ser utilizadas por el personal de gestión y que les permitiera gestionar cualquier trámite administrativo de forma electrónica. Todo ello, por supuesto, cumpliendo la normativa nacional existente en aquel momento en materia de administración electrónica, que trataba de sentar las bases e impulsar este concepto. Puesto que no existían herramientas apropiadas para ello, al ser algo, digamos, novedoso, en la Universidad de Murcia decidimos apostar por el desarrollo propio de una serie de herramientas de la normativa interna que las apoya. De esta manera desarrollamos, por un lado, herramientas para la relación del ciudadano, por ejemplo, nuestra sede electrónica que alberga el registro electrónico, la carpeta ciudadana, etc. Y por otro lado, herramientas horizontales de apoyo a la gestión, entre las que destacamos un portafirmas de documentos electrónicos, como la herramienta institucional para la firma electrónica, un gestor de notificaciones, un gestor de resoluciones, etc. También hemos trabajado en la implantación de sistemas de identificación y de firma electrónica, a utilizar tanto por el ciudadano como por el personal tramitador, principalmente haciendo uso de los certificados electrónicos, bien en un entorno local o en la nube, y también del DNI electrónico. El DNI es el documento nacional de identidad que obtenemos todos los españoles de forma obligatoria para identificar. Por suerte, en España, la emisión de los certificados electrónicos reconocidos es llevada a cabo por prestadores de servicios de confianza nacionales. Actualmente hay más de 50 prestadores reconocidos, por lo que las universidades españolas no hemos tenido que preocuparnos por implantar ni infraestructuras de clave pública ni de la gestión del ciclo de vida de los certificados. Simplemente tenemos que aceptar los certificados de los diversos prestadores e integrar su uso en nuestros sistemas. Sin embargo, esta concepción de administración electrónica que teníamos inicialmente ha evolucionado con el paso del tiempo, tanto a nivel técnico como normativo. Es por ello que desde el año 2018 aproximadamente nos encontramos sumidos en un proceso de transformación digital global que afecta a toda la universidad, en el ámbito de la administración electrónica, y que está centrado principalmente en satisfacer las necesidades de las personas que se relacionan con nuestra universidad, poniendo el foco principalmente en los estudiantes, pero sin dejar de lado al personal de otros ámbitos, como puede ser el personal de gestión, el profesorado o incluso el personal externo que se relaciona con nuestra universidad, y ofrecerles servicios personalizados y adaptados, a sus expectativas. Todo ello trabajando principalmente en tres aspectos. Por un lado, la simplificación y la digitalización de trámites administrativos, bien de esos trámites que aún se realizan de forma presencial o en papel, o bien mejorando trámites electrónicos que ya existen. En segundo lugar, la mejora de la eficiencia del personal tramitador, racionalizando el uso de herramientas, bien mediante la puesta en marcha de herramientas que absorban funcionalidad de aplicaciones, de varias aplicaciones que ya existan previamente. Por ejemplo, disponer de un único gestor de expedientes completo que permita realizar todas las acciones que actualmente se realizan a través de aplicaciones individuales, o bien mediante el uso de servicios compartidos que la Administración General del Estado pone a disposición de las administraciones públicas. Y en tercer lugar, la mejora de la usabilidad de las herramientas que se encuentran a disposición de la comunidad universitaria para facilitar su uso y que les sea muy simple el utilizarlas. En este sentido, se ha trabajado en la definición de una estrategia de transformación digital en la Universidad de Murcia, con las líneas y objetivos que se pretenden alcanzar a nivel organizacional y que se ha ido concretando en un plan de transformación digital donde se establecen las iniciativas y las acciones concretas que debemos abordar.
y a partir de ellas se definen los correspondientes planes operativos. Por ejemplo, nuestro plan operativo de administración digital detalla las acciones concretas que hay que llevar a cabo, así como su planificación temporal, los recursos a invertir y una serie de indicadores para evaluar el grado de consecución de los objetivos y que nos permiten además realizar toma de decisiones informadas ante las posibles desviaciones que puedan ocurrir. Además, desde el año 2022 también existe una publicación de la Agenda Digital para el año 2025 por parte de nuestro Gobierno nacional, que trata de impulsar ese proceso de transformación digital en nuestro país, de manera completamente alineada también con la estrategia digital de la Unión Europea, en la que intervienen todos los agentes económicos y sociales de nuestro país, tanto del sector público como del sector privado, y colaborando entre ellos, de tal manera que vamos perfectamente alineados no solo las universidades españolas entre sí, sino también a nivel europeo. Muchas gracias, maestra. Le agradezco. Sí, esta primera sesión, se me olvidó comentarle, era 5 minutos por participar. Te agradezco mucho la participación de la maestra Inmaculada Marín. Ahora una pregunta al doctor Guillermo Diorio. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para que los proyectos de la administración electrónica se implementen de manera exitosa en las instituciones de educación superior? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para que los proyectos de administración electrónica se implementen de manera exitosa en las instituciones de educación superior? Doctor Guillermo. ¿Sí nos escuchas, doctor Guillermo Diorio? Hola, hola. Sí, adelante, Ahora sí, doctor. perfecto. Sí, ya, adelante. Perfecto, Gracias. disculpen. Muy buenos días. Bueno, es muy interesante lo que comentaba la colega Inmaculada. Por un lado, yo creo que lo más importante de estos proyectos de implementación de tecnología en cualquiera de nuestras organizaciones, particularmente en nuestras universidades, es un proyecto multidimensional. Y eso creo que es lo más importante de ver en este proceso que llevamos adelante las universidades argentinas o cualquier organización que decide implementarlo. No es solo un proceso de tecnología, y eso es importante verlo. No solemos entender que la implementación de tecnología es un proceso tecnológico, pero en definitiva, hoy la tecnología es una parte estratégica de nuestras organizaciones. Lo hemos vivido en este último tiempo fundamentalmente, y esa mirada estratégica es fundamental que también esté puesta en los procesos de implementación. Si definimos que es un proceso netamente tecnológico o técnico, ahí ya tendríamos un primer problema. Pero además que requiere también en estas múltiples dimensiones de los procesos, contar con infraestructura, con recursos tecnológicos, recursos humanos, para este proceso de implementación. Y además que en general tiene que ver con un cambio cultural de nuestras organizaciones, ¿no? De nuestras instituciones de educación superior, en este caso, pero de cualquier organización que implemente estos procesos de gobierno electrónico, de administración electrónica en su administración. Lo primero creo que es tener en cuenta esta mirada multidimensional de los procesos de implementación o de implantación de la tecnología, del gobierno electrónico, de la administración electrónica en nuestras instituciones. La colega Inmaculada comentó muy bien, ¿no? Me parece que es muy importante asociar el gobierno electrónico, la administración electrónica, a la transformación digital, que es, nosotros podemos digitalizar nuestros procesos, pero no necesariamente cambiar, transformar digitalmente nuestras administraciones. Y creo que
lo tenemos que ver como un conjunto. Transformar digitalmente es aprovechar la tecnología, las herramientas que hoy tenemos, cada vez más accesibles, para crear reales disrupciones en la administración de nuestras organizaciones, de modo de dar respuesta estratégica y crear valor para nuestras organizaciones. Y eso me parece que es una mirada importante de la administración electrónica, de la implantación de tecnología para la administración electrónica. Obviamente que los desafíos grandes institucionales es realizar todos los cambios estructurales y organizativos para llevar adelante esa transformación, que en general suelen ser partes que no son del todo simples, ¿no? Tenemos que contar con infraestructura, como lo decía antes, y eso implica una inversión en infraestructura, en nube, en lo que cada institución defina, pero además tener una fuerte gobernanza de la tecnología que depende de cómo ha sido creada nuestra institución y cómo se ha conformado el organigrama de la misma. Las áreas de tecnología están en distintos lugares. Bueno, hoy las áreas de tecnología tienen que depender directamente de la alta dirección, de modo que la gobernanza de la tecnología sea un factor estratégico de la institución, y además tenemos que tener la gobernanza de los datos y de la información y la mirada global y holística de nuestra institución, que también es un desafío tenerlo. Y por último, yo creo que en esto de concebir la tecnología como un medio para las funciones sustantivas de nuestras instituciones, ¿no? Nuestras instituciones de educación superior tienen un fin que es educar, generar ciudadanos con mayor capacidades, y la tecnología tiene que ser un medio fundamental para que eso se pueda hacer, ¿no? Tiene que ser una tecnología inclusiva y que permita que la educación llegue cada vez a más personas. Y una variable fundamental en esto del cambio cultural, y con esto ya cierro, es el tema de las comunidades, ¿no? La cultura organizacional. El cambio en la cultura organizacional es uno de los factores que más nos cuestan en general a las organizaciones, sobre todo a estas organizaciones de educación superior que tienen muchos años, mucha historia, y es necesario realizar un cambio real en la forma en la que trabajamos, cambiando la normativa, los procesos administrativos, incluso el organigrama de nuestras instituciones, para que tener una mirada holística integrada de la misma. Muchas gracias, doctor. Sí, muy cierto. Es muy interesante estos dos conceptos que han vertido nuestros compañeros de tanto España como Argentina. Ahora voy al turno con el compañero doctor Mario González, de Nuevo León. ¿Qué aspectos considera que han limitado la implementación de servicios de administración electrónica en su institución y qué estrategias han realizado para superar estos retos? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha venido transformando fuertemente los servicios digitales, tanto para sus áreas académicas como administrativas. La universidad también instituyó una estrategia digital a través de la Comisión Académica del Consejo Universitario, con el fin de transformar y habilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje presencial a la modalidad en línea, para lo cual se puso a la disposición de toda la comunidad académica los servicios institucionales, así como el soporte académico, para asegurar que tanto el profesor como el estudiante cuente con el apoyo que les permita entender las clases en línea. Actualmente, la universidad, a través de la Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital, cuenta con las capacidades y certificaciones especializadas para brindar servicios de tecnologías de información a las dependencias académicas y administrativas de la institución. Nosotros, como Dirección General, hemos trabajado en la evolución y desarrollo de aplicaciones y servicios que soportan y facilitan la operación de la institución con mejores prácticas y tecnología de vanguardia. Parte de los retos con los que la universidad se ha tenido que enfrentar en la implementación y evolución de servicios de tecnologías se pueden dividir en varios rubros. Lo primero son costos. La implementación de nueva tecnología ha generado el incremento de costos en el uso de herramientas, por lo que al ser una institución pública que está sujeta a presupuestos federales y estatales,
se vuelve complejo el destinar recursos para este tipo de servicios. La privacidad de datos. El crecimiento de la información y la tendencia de la privacidad de datos ha requerido implementar medidas de seguridad que no solo las tecnologías, sino culturales, invirtiendo en tecnología para robustecer y proteger las aplicaciones de ataques, pero también enfocándonos en campañas a los usuarios que manejan las diferentes plataformas, en el buen uso y el cuidado de la información. La resistencia al cambio tecnológico. La falta de entendimiento de la tecnología para un grupo de generaciones lleva a la resistencia a la evolución de las aplicaciones en contraparte de las nuevas generaciones que van pidiendo de manera nativa cada vez más servicios virtuales que satisfagan las necesidades administrativas sin requerir una presencialidad en la institución. La universidad ha adoptado estrategias y metodologías para superar los obstáculos en la modernización y evolución de los servicios, la estrategia digital como parte de un proceso de adaptación que se vio en la pandemia. Primero, la búsqueda de mejores prácticas y certificaciones de organismos externos que avalan los servicios tecnológicos que ofrece la institución a través de nuestra dirección. Segundo, el involucramiento de las áreas y personal de las dependencias en la búsqueda del logro de los objetivos y los de los nuevos proyectos. 3, el despliegue de conocimiento en el manejo de nuevas tecnologías hacia el personal académico y administrativo que favorece el entendimiento y adaptación de los nuevos servicios académicos. Todo esto alineado a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional vigente. Ahora que la sociedad empieza a volver a la normalidad, el reto más grande es encontrar el balance perfecto entre la virtualidad y la presencialidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho la explicación, muy interesante. Y bueno, también ahora vamos con la maestra Erika Sánchez. La pregunta es, desde hace algunos años se impulsó desde el gobierno la creación de sistemas integrales de información en las universidades, lo que llamamos el CIA o CIU. ¿Cuál ha sido el papel que desempeñan estos sistemas en el fomento de la administración electrónica y en los procesos de gestión universitaria? Maestra. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar esta mañana compartiendo con todos ustedes y escuchando pues las experiencias pues de las otras instituciones. Bueno, yo considero, y desde mi humilde punto de vista, que los sistemas integrales de información podríamos llamarlo aquí en México como el pilar de la administración electrónica, ya que en muchas de nuestras instituciones estas iniciativas para lograr su desarrollo, para lograr la consolidación de estos sistemas integrales, pues han impulsado cambios, como lo han comentado los compañeros, en temas como van desde la reingeniería de los procesos, pero también incluso en la estructura organizacional de las universidades y en el fortalecimiento de las áreas de TI. Los sistemas integrales, sin lugar a dudas, y más ahora que después que pasamos por este tema de pandemia, debemos considerarlos como un elemento estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque permite crear mejores productos y servicios que, como comentaba el doctor Mario, ya nos demandan pues esta nueva generación de usuarios que incluso ya son nativos digitales y que desean tener servicios en la mano, ¿no? En el celular, de una manera rápida, confiable. Y para ello, pues se deben hacer una serie de acciones que involucren algo muy importante que han comentado es también la normatividad, esos procesos, es decir, no vamos a hacer o simplemente a digitalizar un servicio y hacerlo como se hacía antes, solamente pasarlo automatizado, sino que tenemos que crear esa nueva forma de cómo vamos a dar el servicio ahora a través de la administración electrónica. Y algo muy importante, teniendo una visión global de seguridad de la información, porque también tenemos que apegarnos a toda la legislación y a todas estas reglas que debemos tener las instituciones para el cuidado de esos datos que nos son confiados por nuestros usuarios. Algo importante aquí también es ver un poco hacia atrás. ¿De dónde vienen esos sistemas integrales de información? Bueno, para los que a lo mejor no están muy empapados en el tema, en México a finales de los 90s, pues hubo un proyecto que nació de la Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo precisamente era apoyar a las universidades para
tener un sistema que sea adecuado a los tiempos y también evitar lo que en su momento pasaba en las instituciones, que era tener sistemas aislados o manuales con procesos de captura o recaptura de información, y que este sistema permitiera de alguna manera tener información homologada que pudiera ser comparable entre las instituciones y que también permitiera la toma de decisiones, pero también a estos órganos de gobierno o a esta Secretaría de Educación, pues tener la información confiable que las universidades estaban generando. Es así como precisamente en el 96, a través de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, que así se llamaba en ese entonces, pues emite el programa para la normalización administrativa, o el PRONAT, que muchos de nosotros, si bien estamos en nuestras sillas trabajando en el área de TI, fue precisamente a raíz de estos proyectos, porque se destinaron recursos para que las universidades, en este caso 34, que presentaron proyectos relacionados con el diseño y operación de un sistema integral de información, pues pudieran tener los elementos pertinentes para poder invertir en infraestructura, poder invertir también en el desarrollo del software y también en la capacitación y servicios de consultoría si eran necesarios, para poder conformar este nuevo equipo de TI, poder consolidarlo y apoyarlo, que quienes iban a ser los que iban a implementar estos desarrollos a lo largo del tiempo. Y bueno, considero que a lo largo de estos 26 años que se ha desarrollado este proyecto en las IES, algunos optaron por comprarlo, otros optaron por desarrollarlo bajo su propio esquema, y otros tienen todavía como este esquema híbrido, lo cual de alguna manera ha permitido precisamente sentar esa base en cuanto a la infraestructura, a la normatividad, a la participación de diferentes actores, porque si bien tenemos a los estudiantes, a los docentes y administrativos, pues también tenemos que dar servicios como instituciones a los externos, y en este caso a una sociedad que cada día demanda también pues mayores servicios de nuestras instituciones de educación superior. Y por supuesto que ha permitido este tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es algo muy importante, que a través de los años, con estos desarrollos, por ejemplo, en el tema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que fue todo un reto pasarlo a nuestros sistemas integrales, pero que una vez que se implementó, pues ha permitido llevar un uso eficiente, eficaz y pertinente de todos estos recursos que nos asigna el gobierno, y que a su vez tenemos que rendir cuentas pues todo el tiempo. Entonces, considero que los sistemas integrales de información pues han sido un elemento muy valioso para las instituciones de educación superior en México, sobre todo en pandemia, porque las universidades que ya tenían un camino recorrido en ello, pues les fue muy sencillo pasar prácticamente de un día para otro a modalidad de teletrabajo, a educación a distancia. Lamentablemente creo que a pesar de que pues tenemos como lecciones aprendidas de la pandemia, aún hay instituciones que tienen un retraso muy lamentable en ese tema, y que creo que aquí lo importante es cómo el Comité ANUYESTIC podrá a lo mejor hacer o apoyarles en este conocimiento o transferencia del conocimiento y estas mejores prácticas para que puedan desarrollar este tipo de sistemas. Y bueno, también nos enfrentamos a muchos temas ahora actualmente con la baja de subsidios o la eliminación de estos programas de fondos extraordinarios, que a las IES nos permitía poder seguir invirtiendo en el desarrollo de este sistema integral de información y en general de la administración electrónica en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Erika, muy interesante, y la verdad es cierto, ahorita la situación de en cuanto a los recursos es muy importante lo que está pasando en nuestras instituciones. Voy a la segunda ronda de preguntas, igual son 5 minutos cada uno de ustedes, siéntanse con la confianza, estamos y entre amigos, entre compañeros, hablando del proceso de administración electrónica en los diferentes países, España, Argentina y México. A los asistentes pueden mandar sus preguntas a través del chat, con todo gusto, para más adelante poder preguntarles a nuestros panelistas. Si quieren, a través del chat y de la plataforma, a los que son los asistentes, pueden hacernos llegar esas preguntas, por favor. Muy bien. Ahora, para la segunda sesión, hago una pregunta al doctor Guillermo Diorio. Argentina es uno de los países de América Latina que tiene un mayor avance en temas de normatividad en administración electrónica. Desde el 2015 impulsó un plan de modernización para modernizar la administración pública nacional. En este sentido,
¿Qué proyectos han impulsado desde el Consejo Interuniversitario Nacional para el impulso de la transformación digital y la administración electrónica en las instituciones de educación superior argentinas? Bueno, Jesús. Argentina tiene algo que ha sido una política estratégica en tecnología que yo creo que es muy importante, que es la creación del SIU, del Sistema de Información Universitario, que comenzó en el año 1996. Yo desde hace algunos años dirijo ese espacio dentro del Consejo Interuniversitario Nacional. El CIN, o el Consejo Interuniversitario Nacional, a modo de comentario para quienes no lo conocen, es el colegio de rectores de las universidades públicas argentinas, y de ellos depende el SIU, el Sistema de Información Universitaria. Y en el año 96 se definió esta política estratégica de Estado de desarrollar soluciones centralizadas desde un órgano central del sistema universitario argentino para todas las instituciones de educación superior argentinas, de gestión pública fundamentalmente, pero también de gestión privada, pueden acceder a ellas. Eso ha hecho que hoy, 26 años después, ya comentaba el proceso también que llevaban adelante las universidades, las instituciones de educación superior mexicanas, contamos con un ecosistema de soluciones administrativas completamente digital de las universidades, y tiene una amplia implantación en todas las universidades públicas argentinas. Eso es nos permite estar partir de un buen escalón, ¿no? Porque ya tenemos una gran implementación de la tecnología. Así que esa fue como diría yo, una de las primeras políticas argentinas que me parece importante contarles. Eso nos pone a Argentina en un lugar interesante a partir de la posibilidad de contar con tecnología y soluciones. Efectivamente, en los últimos años se ha trabajado mucho en la modernización del Estado y en la innovación del Estado. Y ha habido desde el Estado argentino una serie de políticas que fomentaban eso. En esa línea, desde las universidades argentinas se trabajó en lo que es un sistema único documental. Ese sistema único documental lleva básicamente los expedientes digitales de las universidades. Y bueno, como sabemos, nuestras instituciones funcionan transversalmente todo el tiempo con los expedientes, ¿no? Todo lo que se tramita dentro de las instituciones está asociado a un expediente. Digitalizar esos expedientes permite generar una administración digital y electrónica completa de nuestras administraciones. En el SIU trabajamos, este sistema único documental fue un desarrollo de una universidad argentina, en ese caso no fue un desarrollo central del SIU, que lo puso a disposición del resto del sistema universitario argentino, porque fomentamos desde el SIU el trabajo colaborativo y en red de las soluciones. Básicamente, si bien nuestras universidades son diferentes en cuanto a presupuesto, tamaño, ubicación geográfica, formación, sí, claramente todas tienen una problemática común, ¿no? Todas tenemos una problemática común. La Universidad General Sarmiento, una universidad argentina del conurbano bonaerense, desarrolló el Sistema Único Documental Sudoku y lo puso a disposición del resto de las instituciones de educación superior, a lo que nosotros trabajamos desde el SIU y lo integramos al resto de las aplicaciones. Y esto me parece que es un valor agregado interesante, porque lo que permite que lo que ocurre en cualquiera de las áreas de administración de las universidades que se trabaja con respecto a los sistemas que nosotros desarrollamos, está completamente integrado al Sistema Único Documental. Así que cualquier documento que se genera en el sistema presupuestario se ingresa automáticamente en el expediente, sin que el usuario tenga que hacer ninguna acción digital. Cualquier documento que se genere en el sistema de compras y contrataciones es lo mismo, ¿no? Esto permite todo un ecosistema de administración digital muy interesante. Y además, esto también, yo comentaba en mi participación anterior, la importancia de las comunidades de práctica, de la mirada de las personas en estos procesos de implementación o de implantación. Y
y la información y el cambio cultural y el cambio organizacional y las nuevas normativas que también surgieron en los colegas que hablaron anteriormente, que son muy importantes para poder llevar adelante esto, porque muchas veces las normativas quedan desactualizadas y no nos permiten hacer algunos avances. Son procesos que se deben trabajar culturalmente. Para eso, desde el Consejo Interuniversitario se realiza talleres, encuentros de toda la comunidad universitaria de Argentina. De hecho, la semana pasada, jueves y viernes, realizamos un taller anual de los sistemas, donde 1.500 personas de todo el sistema universitario, usuarios y técnicos, nos juntamos durante 2 días para capacitarnos, trabajar, discutir, plantear modificaciones a la normativa, bueno, generar el conocimiento que permite esa administración. Entonces, a veces esas son las acciones fundamentales que impulsan esta transformación digital y esta administración electrónica, al menos en nuestra experiencia. Muchas gracias, doctor. Sí, es algo que pareció ver también en otros países, esa manera de trabajar, de integralidad de todo el país, ¿no? Como dice, todas las universidades hacemos lo mismo, hacemos educación, ¿verdad? Tenemos una estructura básica. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora la siguiente pregunta es para el doctor Mario González, que de hecho me recomienda que podemos dejar encendidas nuestras cámaras, aunque los micrófonos no, podemos dejar encendidas las cámaras para que nos puedan tener en el panel, ¿no? Doctor Mario González, la pregunta es, en la Universidad Autónoma de Nuevo León se ha implementado un sistema de gestión de seguridad de la información bajo la norma ISO IEC 27001. ¿Cuál es la importancia de considerar la seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica, así como en la continuidad de los servicios de TIC ante cualquier eventualidad? Sí, gracias. Bueno, pues la seguridad de la información es un factor que hace algunos años no se tomaba mucho en cuenta, pero como sabemos, la tecnología y la disposición de entregar el servicio, pues ha proliferado cada vez más, se tiene que implementar en cada uno de los procesos que manejamos. La mejor manera de representarlo es cómo nosotros lo vemos a nivel de gobierno de información y cumplimiento, ya que con esto nosotros podemos visualizar y generar certidumbre al que al final estamos entregando. Tener establecidos los aspectos básicos de la seguridad que se merecen tener a la comunidad universitaria, alumnos, maestros, investigadores y administrativos, pues asegurándose esa información. Ahora bien, refiriendo a la pregunta tanto a esta norma de ISO 27001 como la ISO 20000, es que es basada en servicios. Nos apoyó a sobrepasar de una muy buena manera los retos que se presentaron al iniciar la pandemia. Si bien las normas nos ayudan a establecer buenas prácticas para poder entregar el servicio y la información, también es importante reconocer todo el esfuerzo del equipo que trabajó, que actuó de manera rápida para poder entregar en tiempo, forma más, además de segura, los servicios de información. Seguridad se dio transparente, ya que la seguridad ya se había permeado en los sistemas integrales que mantenemos, en donde los estudiantes pudieron acceder a sus clases de manera adecuada. Al igual, también se desarrollaron nuevos proyectos como Asiste Seguro, que fortalecieron medidas de seguridad en el alumnado. Como conclusión, considero que sí es bueno tener implementado normas o estándares que nos apoyen a la construcción de procedimientos. Es bueno también tener una buena sinergia entre el personal y la tecnología, ya que teniendo estos 3 aspectos bien establecidos, se pueden llegar a tener éxito en cualquier reto que se llegue a presentar. Gracias. Gracias, doctor. Sí, la seguridad creo que es muy importante. Creo que ahora como los home office, entonces va más allá. Ahora el usuario lleva la seguridad también a su casa y tiene que ver mucho la seguridad de los accesos de los sistemas de información. Muchas gracias, doctor. Ahora la maestra Erika Sánchez. En el caso de la UNACAR, ha sido una de las universidades pioneras en la implementación de la firma electrónica avanzada. ¿Cuál ha sido el recorrido en materia de firma y el impacto que esta iniciativa ha representado para su institución? Bueno, yo veo a la firma electrónica avanzada como uno de los proyectos emblema de mi institución, que junto con el Sistema Integral de Información y la bóveda digital nos ha permitido pues
realmente avanzar mucho en el tema de la transformación digital. Aquí algo muy importante es que el proyecto, y lo han dicho mis compañeros, no es un proyecto que solamente tiene que ver con implementación de tecnología como tal, sino es un proyecto integral, es un proyecto que está contemplado dentro del Plan de Desarrollo Institucional desde hace algunos años. Empezó en el año 2013 con la entrada de un nuevo rector, quien nos pidió a nosotros hacer una transformación y una reingeniería de muchos de los procesos de gestión con el objetivo de brindar un mejor servicio pues, a nuestros usuarios. Y bueno, uno de esos temas fue la implementación de la firma electrónica avanzada, que ya estaba contemplado dentro del eje 6 en ese entonces, que era el gobierno y gestión eficiente, eficaz y pertinente. Pero esto nos llevó a tener esa planeación estratégica y como bien comentaba el doctor Guillermo hace un rato, tiene que ver también de que las TICs estén de alguna manera dentro de esa planeación institucional como un primer nivel, a lo mejor incluso muy de la mano trabajando con el rector o con las autoridades de más alto nivel de la institución. Y de ahí nace lo que es ese proyecto que también estuvo, digamos, incorporado dentro del plan de la Secretaría Administrativa, dentro de un plan estratégico de TI y que conllevó también a que estuviera dentro de un plan o un programa operativo anual para poder tener los recursos suficientes para poder implementarlo. En nuestro caso teníamos mucho problema o lo que se quería buscar es fortalecer el CIA con módulos que fueran innovadores y que apoyaran a la protección del medio ambiente y también pues ahorrar en cuanto al gasto de impresión. Y lo que queríamos tener es o implementar pues es la firma electrónica avanzada en estos procesos que impactaran o que tuvieran un mayor impacto a nuestros usuarios con una gestión eficaz, eficiente y que apoyara la cultura de cero. Aquí, la verdad es que en ese momento no contábamos con la infraestructura tecnológica suficiente. Además, no teníamos la experiencia para poder montar nuestra propia autoridad certificadora y considero que algo muy importante aquí fue la sinergia que hicimos con la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las universidades pioneras en el país en cuanto al tema de firma electrónica avanzada, ya con muchísimos años en ello, y con quien establecimos una colaboración en dos sentidos. La primera tenía que ver con poder usar su plataforma tecnológica y ser parte de una subautoridad certificadora de la UNAM, pero también nosotros nos veíamos a mediano plazo como independientes, es decir, tener nuestra propia autoridad certificadora para poder ser independientes en los procesos en los cuales los queríamos implementar. Entonces se trazó una hoja de ruta en ese sentido, un proyecto en el cual nuestros rectores, bueno, en ese entonces de la UNAM y el rector de UNACAR, pues visualizaron de que en primera instancia, bueno, estaríamos con ellos, se hizo todo este proceso que requirió también cambios en la normatividad, una reingeniería de procesos y también una capacitación a nuestros usuarios, porque deberían empezar a desarrollar esas habilidades digitales necesarias para el uso de estas nuevas plataformas. Pero también en el plazo de 2 años nos pusimos que de manera paralela estaríamos trabajando para poder incorporar la infraestructura tecnológica suficiente y también hacer esa transferencia del conocimiento entre los equipos de desarrollo y de firma para que pudiéramos montar nuestra propia autoridad y que fue lo que se logró en esa segunda fase. La verdad que para nosotros esto ha significado mucho porque muchos de los procesos que queríamos incluso cambiar o incorporar al sistema integral de información universitaria no se habían podido lograr porque indudablemente hay una resistencia al cambio y a veces la gente le gusta seguir haciendo lo mismo porque por tradición o porque así se le hace más cómodo, sin ver más allá de que la incorporación de un nuevo proceso y un proyecto les podría traer mejores beneficios. Y lo que pasó fue que las áreas que se fueron incorporando, como en nuestro caso que fue la del sistema de actas de calificaciones, pues la verdad nos sorprendió mucho la acogida que tuvimos de parte de los usuarios, porque los docentes lo vieron de una manera muy rápida, porque se evitó estar imprimiendo
3 copias de cada acta que cerraban, además que se veía muy rápido la calificación de los usuarios, más bien de los estudiantes reflejadas en sus portales. También impactó a otros procesos, como en el caso de control escolar, que el tema de que tener que recibir actas impresas 3 o 4 semanas después de que las cerraban y que las pudieran cotejar, bueno, ellos ya lo podían hacer de manera inmediata conforme las fechas de cierre se fueran efectuando o llevando a cabo. Eso fue para nosotros un gran impacto, porque eso conllevó a que otras áreas, al ver los beneficios, levantaran la mano y nos pudieran empezar a incorporar sus módulos y sus sistemas. Pero también al interior nosotros hicimos nuestro cambio en nuestra normatividad. El Consejo Universitario nos dio el respaldo para poder validar una firma autógrafa que tuviera ahora su equivalencia en la firma electrónica avanzada, que se formara un comité técnico de firma electrónica avanzada que encabeza el rector y otras autoridades para poder dar validez a todas las decisiones que se tomaran en este sentido. Y bueno, básicamente desde el año empezamos a emitir ya firma en el 2015 con UNAM y en el 2017 ya con nuestra propia autoridad. Y la realidad es que ha sido para nosotros un proyecto emblema que nos ha impulsado mucho en la transformación digital y que nos sirvió bastante en la época de pandemia, porque incluso minutas y actas del Consejo Universitario, en donde se estaban en ese momento teniendo reuniones virtuales para tomar decisiones estratégicas para poder conllevar en esos meses de la pandemia, pues se vieron de manera electrónica, ¿no? Y lo que está de manera electrónica es válido. Entonces, a la fecha del día de hoy tenemos más de 121,000 documentos firmados desde mayo de 2017 en diferentes módulos que van desde el acta de calificaciones, que fue el primero, pero también tenemos módulos, por ejemplo, de solicitud y comprobación de viáticos, de aprobación de estudiantes por parte de su gestor de programa, firma de solicitud de permutas, asignación de becas. Incluso lo último que ya trabajamos fue certificados electrónicos parciales y totales con nuestra propia autoridad certificadora, y esto a manera de homologar también el proceso de que ya se trae con los títulos electrónicos que nos pide la propia autoridad. Entonces, para nosotros este camino ha sido de mucho beneficio, de mucho impacto, y bueno, vamos a seguir trabajando en mejorar la propia infraestructura, porque este mismo proyecto nos permitió bajar recursos, y al estar dentro de un plan de desarrollo, inclusive el nuevo que tenemos ahora de hace un año, pues nos permite darle continuidad en todos los sentidos, y esperemos seguir fortaleciendo pues este proyecto en la institución. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Erika. Agradecidos por tu comentario. Y ahora la pregunta para la maestra Inmaculada Marín. España tiene un gran avance en la cooperación entre universidades para el uso e implementación de servicios electrónicos. En este sentido, ¿cuál es el objetivo del nodo de interoperabilidad del Sistema Universitario Español, el MISUA, y del EIDAS? ¿Y cuál ha sido su impacto en la comunidad universitaria? Ahora sí se me oye, ¿verdad? Sí, maestra, adelante. Gracias, Jesús. Comenzando por el nodo de interoperabilidad del Sistema Universitario Español, que conocemos de forma abreviada como NISUE, se concibió con el principal objetivo de facilitar a las universidades españolas el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Este Esquema Nacional de Interoperabilidad es una regulación a nivel nacional, lo que hablábamos, ¿no?, de la necesidad de esa normativa, en el año 2015. Y las administraciones públicas deben de tener en cuenta este Esquema Nacional de Interoperabilidad para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad, tanto de la información respecto a su normalización, su formato, incluso su conservación, como de las aplicaciones y servicios que ofrecen dicha información. Y todo ello cubriendo 3 dimensiones: la organizativa, la técnica y la semántica. Bueno, los principales objetivos del NISUE que podemos resaltar serían, por un lado, su integración en la red que conecta todas las redes de las administraciones públicas españolas y que a su vez también conecta con las instituciones europeas, la llamada red SARA. Esta red se encuentra dotada de todos los mecanismos necesarios para facilitar el intercambio de información y el acceso a los servicios con todas las medidas de seguridad adecuadas.
Otro de los objetivos es la publicación, permitir la publicación de los servicios universitarios que sean comunes a todas las universidades españolas. Y también permitir la intermediación en los intercambios de datos, no solo entre las propias universidades, sino también con otras administraciones públicas. De esta manera es posible la simplificación de esfuerzos que supone la integración individual con cada administración y además reducir el establecimiento de acuerdos bilaterales que son necesarios para llevar a cabo esa interoperabilidad y favorecer, por el contrario, acuerdos multilaterales. Otro de los objetivos es permitir reutilizar infraestructuras y buenas prácticas de identificación y también de transmisión de atributos o metadatos que ya existen en las universidades. De las aplicaciones que podemos encontrar en el NISUE sería, por un lado, la cesión de datos académicos. El hecho de que las universidades cedan información o proporcionen información de datos académicos permite que pueda ser utilizado por diferentes proveedores de servicios que necesiten consultar datos académicos pues para, por ejemplo, poder aplicar descuentos en ciertos procesos administrativos por el hecho de que un estudiante esté matriculado en la universidad, o incluso para la acreditación de competencias profesionales específicas a la hora de inscribirnos en convocatorias mediante la provisión de esas certificaciones académicas porque justifican esas competencias. Otra de las aplicaciones que también es muy interesante sería la relativa al traslado de expedientes académicos. Principalmente, esto nos va a permitir que la movilidad de estudiantes entre distintas universidades sea mucho más sencilla, puesto que es necesario el intercambio de expedientes entre dichas universidades en las que se realiza la movilidad. El impacto que supone el NISUE principalmente sería la simplificación y la agilidad de los trámites, tanto desde el punto de vista de los propios alumnos, que no tienen que solicitar esa información, sino también para el personal de gestión, puesto que facilita ese intercambio de información. Y ahora, con respecto al sistema de reconocimiento de identidades electrónicas, el eIDAS, por si alguien no sabe qué es el eIDAS, es el reglamento europeo relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones en el mercado interior, ¿vale? A nivel de la Unión Europea. La idea es que haya un reconocimiento mutuo de los sistemas de identificación entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea, de tal manera que si, por ejemplo, en España el gobierno nos dota a los ciudadanos del DNI como un mecanismo de identificación, el DNI electrónico en este caso, podamos utilizar este mismo mecanismo para identificarnos cuando vayamos a acceder a los servicios que proporciona otro país europeo, por ejemplo, un servicio de una universidad de Francia o de Alemania, sin necesidad de tener que disponer de otro mecanismo diferente. El impacto que el uso de eIDAS tiene en la comunidad universitaria, como podéis imaginar, la posibilidad de utilizar el mismo mecanismo de identificación que utilizamos en nuestro país para acceder a servicios de otros países, obviamente simplifica muchísimo la gestión, evitando problemas, retrasos y, por supuesto, facilita la movilidad de estudiantes entre distintos países. Gracias. Muchas gracias. Esto sí, este es algo que nos ha impactado, ese tipo de regulaciones, creo que muy importantes por la movilidad que cada vez más creo que, bueno, tenemos mucha movilidad de intercambio con países como España, con Argentina, yo creo que es importante la movilidad de expedientes, eso es fundamental, creo que ese es un gran cambio. Obviamente ustedes como comunidad europea que están normados bajo ese esquema, hace que esto sea mucho más sencillo y sobre todo que esté establecido ya con criterios muy delineados para todos los países. Muchas gracias. No sé si tengan los asistentes alguna pregunta que tengan, con todo gusto pueden hacerlo a través del chat. Si tengan alguna pregunta que deseen hacer alguno de los asistentes, son bienvenidas las preguntas a alguno de nuestros panelistas. Bueno, yo tengo una sobre, habla yo creo que mucho, hace rato comentaron algo sobre lo que es la protección de datos personales. Si bien hay regulación que permiten ese, por ejemplo, intercambio de expedientes electrónicos o
o el pasar información de una institución a otra, muchos datos son considerados sensibles. Hay regulaciones en cada país que marcan que ciertos datos no pueden ser transmitidos. ¿Me pudieran contestar brevemente a cada uno de ustedes cómo consideran esa situación o cómo pasa en España, por ejemplo, para la protección de datos personales, en el caso de la movilidad que hay? ¿Qué datos se pueden pasar o en base a qué criterios se establece que se puedan pasar la información entre instituciones o entre países? Bueno, a nivel europeo existe un Reglamento General de Protección de Datos que de alguna manera pues, establece las bases para el tratamiento o la custodia de esa información, ¿vale? Ese reglamento pues, establece una serie de medidas también para permitir clasificar la información si es más crítica o menos crítica. Y sobre todo, y lo más importante, viene acompañado con una serie de medidas de seguridad que también se pueden aplicar a nivel de nuestro país, de España. También existe, al igual que hay un esquema nacional de interoperabilidad, también existe un esquema nacional de seguridad que de alguna manera también asegura que los sistemas de información estén dotados de las medidas de seguridad y establecen pues, una serie de medidas que se pueden adoptar en las distintas organizaciones para asegurar esa medida, ¿vale? Que al final la información pueda circular libremente, pero sobre todo, pues, aplicando esas medidas de seguridad. Y este esquema a nivel nacional no solo establece medidas preventivas, sino también a posteriori, ¿no? de recuperación, de restauración, o de alguna manera tracear el uso indebido que se pueda hacer de los accesos a la información, pues para adoptar medidas en ese sentido. Y por un lado, pues fortalecer las medidas de seguridad y por otro lado, pues también están las medidas que se toman en ese sentido, ¿no? Las penalizaciones que puede haber a las personas o las organizaciones que puedan acceder a la información de forma indebida. Gracias. Gracias, maestra. Doctor Guillermo Diario, sobre eso de la protección de datos personales, ¿qué nos puedes comentar en Argentina? No te escuchamos, doctor Guillermo. Hola, hola, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, ya, te escuchamos. Ya no se escucha. Ahí, hola. Ahí se escucha. Ahí sí. Ahí se escucha, Guillermo. Sí, adelante. Ahí sí se me escucha. Sí, perfecto, bien. Ahora sí, perfecto. No, comentaba que en Argentina hay efectivamente una ley de protección de datos personales. Es muy interesante escuchar a los colegas españoles porque España tiene una legislación muy amplia de administración electrónica, de protección de datos, de seguridad. Aquí hay una ley de protección de datos personales que identifica los datos personales y define los datos sensibles de las personas y exige que ante esos datos se tenga determinado cuidado y resguardo de la información. Y a su vez define que las personas podemos solicitar a cualquier organismo la información que tenemos que tienen sobre nosotros y pedir la rectificación de esa información. Sí se pueden solicitar la información siempre que haya una necesidad concreta de la institución pública de esos datos, pero sí requiere determinado desguardo y actualización de la información, y obviamente el envío de información a otro organismo solo puede hacerse con la autorización de la persona que es dueña de esos datos. Esa es la legislación argentina que está ya desde hace varios años. Muchas gracias, doctor. Bueno, me voy a permitir, hay una pregunta de los asistentes. Gabriela Ochoa Cruz dice, pregunta, ¿las implementaciones de las que han hablado los panelistas incluyen el manejo de información acerca del personal universitario, o sea, recursos humanos? Maestra Erika, ¿quieres contestar primero? ¿Me lo puedes volver a repetir, por favor? Un corte. Sí,
Las implementaciones de las que han hablado los panelistas incluyen el manejo de información acerca del... Sí, bueno, en el caso del sistema integral de información, para los que a lo mejor todavía tienen duda en el concepto, en el caso de México está integrado de 4 módulos, bueno, le llamamos grandes módulos en su momento, que fue control escolar, el financiero, el de recursos humanos, y luego se integró uno que en algunas universidades le llaman como de gestión escolar, que va más enfocado como a la parte que tiene que ver con la docencia, pero que, bueno, sabemos que en la docencia también se hacen algunos sí está integrado, o sea, indudablemente creo que todo lo que han comentado los compañeros es muy importante, porque ahí en la parte del módulo de recursos humanos donde tenemos toda la información de el personal universitario y también información de su trayectoria, temas como van desde la nómina, el registro de asistencia, los pagos, descuentos. Entonces, bueno, ahí creo que el tema de la seguridad y todo este tema de la protección de datos, pues es muy importante, ¿no? Y bueno, cada universidad tiene un avance diferente de cada uno de los módulos, pero la idea o lo que, cómo nació el sistema integral era precisamente que solo existiera un punto de entrada de la información. Podría ser en este caso quien contrata es el área de recursos humanos y bueno, el expediente del docente y toda la información va a ser accedida por otros del sistema en función de lo que se requiera, ¿no? A lo mejor de quien ve la parte de gestión escolar, pues va a hacer uso del número de empleado y del nombre del docente para poder crear los grupos a los cuales se le va a asignar en este semestre o cada vez que se contrata el maestro para determinada actividad, y a su vez los registros que a lo mejor del ingreso o de asistencia o de las clases, bueno, les va a servir ahora a la parte del módulo de recursos humanos para poder hacer el cálculo de la nómina y lo que se le va a pagar cada quincena. Entonces es un sistema que, como lo dice su nombre, integral, o sea, todos comparten información, siempre y cuando esta información solo va a ser accedida por quienes tengan el nivel de permiso para ello. Eso es algo muy importante porque se tiene que cuidar la gobernanza de datos. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién no tiene acceso? ¿Cómo lo voy a cuidar? Y bueno, ahí entran ya muchos temas, no nada más normativos, sino también en el caso de ciberseguridad o tecnológicos, incluso hay universidades que ya han implementado pues encriptación de toda esa información para evitar que en algún momento de llegar a ser vulnerada, pues toda esa información puede estar dando vueltas por ahí y que incluso podamos llegar a un tema de incumplimiento y de sanción por parte de las autoridades. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esta pregunta sobre los sistemas? Digo, sí quisiera que los sistemas de información que estamos hablando todos tienen, como bien mencionó la maestra Erika, o sea, 3 grandes rubros importantes, que es escolar, recursos humanos y finanzas. Y de ahí salen más, planeación, etcétera, que son los que se integran, toda la información. Le mencionaba todo lo que para pagar tiene que haber registro de asistencia, tiene que haber plantillas, tiene que haber tabuladores, tiene que haber todo ese sistema. Es todo un concepto del recurso humano en un sistema. Y está ligado, por supuesto, con los maestros dan clases, a qué horas dan clases, sus horarios de clase y sus horas de trabajo, etcétera. Todo eso está ligado en el sistema integrado de información universitaria, o CIA o SIU. Yo creo que pasa lo mismo en España y pasa lo mismo en Argentina, si no me equivoco, en esa parte, ¿verdad? Ok, ¿alguien más quiere agregar algo sobre este tema? Bien, ya estamos prácticamente por... Nada más quisiera hacerles una pregunta final a todos, que contestar brevemente en 3 minutos cada quien, que cómo consideran ustedes, yo creo que todos acabamos de vivir lo que pasó en la pandemia. ¿De qué lección nos dejó la experiencia en la continuidad académica y administrativa durante la pandemia del COVID-19? A través de la administración electrónica y cómo impacta esto en el futuro cercano. Maestra Inmaculada. A ver. Bien, pues como ya ha comentado Jesús, y todos sabemos, la pandemia por COVID-19 supuso un antes y un después en muchos aspectos de nuestra vida. En particular, nos vimos abocados a un uso intensivo de la tecnología, por ejemplo, el correo electrónico, las herramientas de videoconferencia, las redes sociales,
y que en aquellos momentos se volvió imprescindible para nosotros y para afrontar cada día. Pero si hay un ámbito en el que se produjo un gran impulso es sin lugar a dudas en el de la administración electrónica, donde se hizo un completo y auténtico despliegue de medios para asegurar la continuidad del servicio prestado por nuestras organizaciones. En el caso de las universidades, en particular, se trabajó muchísimo para mantener esa continuidad tanto en la docencia a través de la impartición de clases online como en la gestión administrativa. En el caso de la Universidad de Murcia, afortunadamente ya contábamos con una infraestructura bastante madura de servicios de administración electrónica y el esfuerzo que tuvimos que hacer fue prácticamente mínimo desde el punto de vista técnico. El mayor esfuerzo se realizó en la formación al personal y en la adaptación a la nueva forma de trabajar y de relacionarnos entre nosotros, como han comentado los compañeros también en preguntas anteriores. Además, se definieron nuevos procesos que no existían anteriormente, como por ejemplo el registro o la acreditación de usuarios a través de videollamada para la obtención de sistemas de identificación, que incluso a día de hoy se encuentra regularizado a nivel nacional, ya desde el año 2020. A nivel personal y bajo mi punto de vista, la principal lección que me llevé de esta experiencia es la importancia de la tecnología en nuestro día a día y lo que puede llegar a mejorarlo, en el sentido de que existen herramientas que nos pueden facilitar la vida, algunas ya las conocíamos, otras las hemos conocido a raíz de esta situación. El identificar situaciones o aspectos en las que no existen herramientas tecnológicas y echamos de menos su existencia, lo cual esto también abre la posibilidad de crear nuevos servicios en un futuro. La inmediatez para compartir la información y, por tanto, que no es necesario realizar esperas. Evitamos demoras, evitamos desplazamientos, evitamos largas colas, hacer posible la conciliación familiar y laboral, tan importante, ¿no?, a día de hoy, al poder asistir a las clases, a ir al trabajo, iniciar trámites desde casa o solicitudes sin necesidad de pensar pues, en dónde vamos a dejar a nuestros hijos cuando no tienen colegio, o por el cuidado de familiares enfermos, o cualquier otra obligación que tengamos, ¿vale? En definitiva, pues que nos podamos relacionar con la universidad desde cualquier lugar y en cualquier momento de una forma rápida y efectiva. De cara al futuro, mirando al futuro, yo soy bastante optimista en este sentido y yo creo que alcanzaremos el objetivo de una verdadera administración electrónica, pero en el sentido amplio, ¿no? Y no es demasiado tiempo, puesto que esta situación aceleró de alguna manera la adopción de las herramientas tecnológicas. Lo que hace 3 años nos parecía una utopía, estoy convencida de que sobre un futuro no muy lejano vamos a disponer de todas las herramientas necesarias y lo podremos conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Doctor Mario González, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, gracias. Gracias, Jesús. Bueno, pues en definitiva la pandemia trajo consigo muchos cambios a corto y mediano plazo. La humanidad necesitaba tomar decisiones que ayudaran a mejorar por las vidas y con un sentido de solidaridad global. Con la pandemia, la universidad se vio inmersa en un movimiento revolucionario a la enseñanza virtual, con el fin de dar continuidad a las actividades académicas de los programas educativos de nivel medio superior, licenciatura y posgrado. Se creó una estrategia digital con el fin de transformar y habilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje presencial, ahora a la modalidad en línea. El regreso a una nueva normalidad representa la adaptación y el cambio abrupto de un esquema virtual a híbrido y a presencial, pero dejando las bases del proceso de enseñanza para un concepto que, aunque ya se había trabajado durante años en modalidades, la educación a distancia. Con la integración de la tecnología se ve incrementar la capacidad de aprendizaje al incorporar herramientas que hacen más fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el alumno como en el docente. Parte de las experiencias que dejó la pandemia es el saber que las tecnologías están para ayudarnos, saberlas utilizar y que teniendo una estrategia y una visión como lo tiene nuestra universidad, se pueden llegar a cumplir los objetivos ante cualquier cambio en la sociedad. La pandemia rompió paradigmas en el uso de la tecnología, donde docentes, administrativos y alumnos se vieron envueltos en adquirir nuevos conocimientos en el uso de las plataformas que permitían robustecer el proceso de enseñanza. Como lección técnica nos dejó la importancia de tener buenos tiempos de respuesta y ser proactivos,
Si bien ya con todos los estándares que tenemos implementados nos ayuda a tener una buena respuesta de acción frente a la pandemia, aunque la mayoría de los procesos fue transparente por la madurez que se tienen con las normas implementadas, es cierto que hubo una entrada de adaptación por la apresurada implementación de ciertas tecnologías. En referencia a los sistemas electrónicos, es importante tenerlos siempre visualizados, validados y en general tenerlos en mejora continua. Nunca se terminará por completo un sistema siempre, por lo que hay que ser constante en sus revisiones, ya que una falla, por más mínima que sea, puede generar afectaciones enormes, como lo podría ser que se afecte la imagen de la universidad a que no se tenga acceso en los sitios creados por esta incertidumbre. Para finalizar, quisiera enfatizar la importancia de tener procedimientos establecidos, pero también la habilidad de la adaptación, ya que la tecnología va cambiando a una velocidad increíble y la habilidad que tengan las universidades para adaptarse, junto con la base de sus procedimientos, tendrá la fuerza para mitigar todos los obstáculos que se le presenten. La nueva normalidad solo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y poder emprender. Muchas gracias. Gracias, Mario. Erika, maestra Erika. No, pues creo que lo han comentado muy bien Inmaculada y el doctor Mario. Creo que más que nada uno de los aprendizajes es cómo vemos a las tecnologías y cómo vemos esa transformación digital que queremos para nuestras instituciones. Es decir, no es algo que nada más tenga que ver con la parte tecnológica, sino que lo veamos desde la planeación institucional. O sea, quiénes somos, a dónde queremos llegar con estos proyectos, para qué los queremos, cuál es el objetivo, las estrategias, el camino que vamos a seguir para llegar a la meta y qué impacto va a tener a nuestra comunidad. También algo importante es que dejemos de ver a las tecnologías como un gasto, sino que lo veamos como un elemento estratégico. Y ya lo vivimos, ya lo vimos, ya pasamos por todo esto durante casi 2 años y medio, ¿no? Desde los retos de irnos de un día para otro, luego regresar en modalidad híbrida, luego presencial, luego volver a regresar. Creo que si hace 3, 4 años nos hubieran dicho que íbamos a vivir algo así, una pandemia que nos iba a dejar a todos encerrados y que las tecnologías nos iban a ayudar para seguir en contacto en todos los sentidos, creo que lo veríamos como algo de ciencia ficción. Entonces también tenemos que empezar a pensar ahora qué es lo que podría venir. Ahorita fue una pandemia, pero a lo mejor más adelante va a ser un tema algo social, un desastre natural, no sé, a lo mejor hay otra pandemia que espero que no, pero son situaciones que entonces tenemos que empezar a prevenir a mediano y largo plazo cómo queremos que nosotros no reaccionar, sino estar preparados en el momento que esto llegue, y cómo las tecnologías nos van a ayudar. Y algo importante es que si lo vemos desde la planeación institucional, pues podemos de alguna manera asegurar un presupuesto para poder lograr estos proyectos que se han trazado en determinado tiempo y que podamos también de alguna manera no solamente fortalecer la infraestructura, sino también tener elementos muy importantes que lo han dicho muy bien, que es la capacitación de nuestros usuarios, o sea, que puedan adquirir esas habilidades digitales para poder hacer uso de todas estas plataformas y también esas habilidades, o le llaman de higiene digital, como también la parte de ciberseguridad. En muchas ocasiones el elemento más débil, lo vimos durante la pandemia, fue el usuario. Entonces también empezar a fortalecer toda esta parte de la capacitación, tanto especializada de nuestros equipos que desarrollan, implementan, pero también de los usuarios que requieren ya tener todas estas habilidades, porque es lo que nos demanda ahora y todas estas plataformas de administración electrónica lo estamos usando a diario. Y también algo importante es, si vamos a emprender un proyecto de este tipo, ¿qué cambios va a requerir la normatividad de nuestra institución, los procesos, la tecnología que se va a requerir, que a lo mejor no es una tecnología que en ese momento esté muy en boga, sino a lo mejor sea una tecnología emergente que no estemos utilizando y que tendremos que empezar a aprender de manera muy rápida cómo poder implementarla y esas capacidades. Y algo importante que en el caso de México que debemos aprender de lo que han comentado los compañeros de Argentina y España, es poder lograr esos proyectos transversales entre instituciones que nos permitan poder compartir la infraestructura, los datos y
no vernos como entes independientes, sino como poder compartir toda esta información, que sería el gran reto que viene para nosotros en México, de estos sistemas integrales de información, que sea un sistema, pero a nivel país, en el cual la movilidad sea muy fácil para nuestros estudiantes, como lo platicó Inmaculada, como que estos proyectos que nuestras autoridades o los mismos rectores puedan estar en un solo portal viendo la comparabilidad que hay entre diversos indicadores, entre instituciones, digamos que pasar al siguiente nivel, y es algo que creo que aprendimos durante la pandemia, de que es necesario empezar a pensar de otra manera y de transformarnos digitalmente en nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. El doctor Guillermo Diorio. Sí, Jesús, se me escucha, ¿no? Tengo ahora... Sí, Perfecto. adelante, sí, perfectamente. Bueno, los colegas han comentado muy bien toda la realidad que de esta tragedia mundial que hemos pasado todos nos ha dejado, ¿no? Desde el punto de vista administrativo y académico, yo creo que ha levantado barreras. Y me parece que la pandemia, la virtualidad ha levantado barreras en todo sentido, ¿no? Desde lo administrativo, desde lo educativo, desde lo organizacional. Y me parece que lo más interesante como aprendizaje es esta resiliencia organizacional e institucional que nos ha permitido avanzar muy rápidamente a hacer una transformación, cambiar de lo presencial a lo virtual muy rápidamente, ¿no? En cuestión de 1 o 2 días, una semana, nuestras instituciones han tenido que salir a acompañar y a este proceso. Administré con lo que implica, ¿no? En el caso de Argentina, contábamos con temas, gestión administrativa que permitían trabajar remotamente. Eso fue también, por ejemplo, una implantación del sistema de expediente electrónico, así las expedientes en papel, y eso fue un cambio importante para nuestras universidades. Académicamente, los docentes tuvieron que empezar a adquirir capacidades digitales, lo comentaba nuestra colega Erika, que no tenían y se fueron haciendo como pudieron, ¿no? Creo que esa resiliencia organizacional liderada por la tecnología es muy importante que tenemos que tratar en estas veces. Y básicamente creo que lo que demostró es que los cambios se pueden hacer. Me parece que dejó hacer que cambios se pueden hacer, ¿no? La resistencia de las áreas de legales por la normativa, de las áreas institucionales por los procesos institucionales, quedó demostrado que se puede hacer. Yo creo que hemos hecho rápidamente un proceso de digitalización de los procesos administrativos y académicos. Y me parece que el mayor desafío es que esa digitalización se convierta en una transformación digital de nuestras instituciones, ¿no? Y eso implica, estamos como en esa transición, ¿no? De que no estamos como estábamos, ya no vamos a estar más como estábamos, tampoco estamos como quisiéramos estar, pero bueno, estamos ahí en el medio en un proceso de transición. Eso es muy importante institucionalmente, aprender de esa transición y hacer los cambios para poder llegar a donde queremos llegar, ¿no? Esta transformación digital. Han surgido un montón de activos digitales nuevos, surgió el tema de la ciberseguridad como una variable fundamental, que en este proceso de digitalización rápida bajamos nuestras barreras y hemos dejado muy expuesta la seguridad de nuestras instituciones, porque naturalmente teníamos que salir, y eso es muy importante rápidamente reaccionar a eso. Y este cambio de paradigma, que como bien decía la colega Erika, que es el tema de también un cambio de paradigma a la inversión, ¿no? Ya hoy invertir para nuestras instituciones de educación superior no solo es tener un edificio, tener un aula, sino también es tener infraestructura tecnológica, conectividad, recursos humanos. En nuestro país tenemos un gran tema con los recursos humanos capacitados en tecnología, porque estas barreras que han cambiado en el mundo laboral hace que la globalización de los recursos sea muy difícil para las instituciones tener recursos técnicos capacitados para sostener e implementar las nuevas funcionalidades. Como resumen nomás, Jesús, y ya termino, creo que tenemos una gran oportunidad. Me parece que ese es como el aprendizaje de esta pandemia, ¿no? De la gran oportunidad de transformar esa digitalización, no volver para atrás, y hacer una verdadera transformación sostenible en el tiempo en nuestras instituciones. Muchas gracias. Así es.
Así es, Guillermo, estoy de acuerdo. De hecho, me gustaría hacer una pequeña reflexión en ese esquema de lo que es la administración, que hemos platicado y que ya hemos platicado con varias instituciones. Nosotros conseguimos una administración, es un modelo, la administración electrónica es un modelo de administración pública que mediante la adecuación de la normatividad y los procesos, la capacitación de los recursos humanos y la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones, especialmente apoyados en sistemas de información integrales universitarios, SIU, que permiten el control eficiente de los recursos institucionales, la mejora en sus procesos de gestión y educativos, enfocados a brindar servicios de calidad a los clientes internos, o sea, administrativos, docentes y estudiantes, y a los clientes externos, aspirantes, proveedores y sociedad en general, con transparencia, rendición de cuenta y la comparabilidad entre las instituciones de educación superior. Yo creo que esto engloba mucho de los conceptos que hoy se virtieron por parte de cada uno de ustedes. De lo que se trata obviamente de normatividad bien definida, procesos bien delineados, si es necesario cambiarlos, se pueden cambiar, recursos humanos capacitados, porque el factor más creo que vimos ahora en las instituciones fue que algunos docentes no estaban preparados por cuestión de ofertar clases no a distancia, sino en línea en tiempo real. Ese fue el principal punto. Entonces la capacitación, la gente tiene que transformarse digitalmente, pero también las instituciones y obviamente con las tecnologías. Yo creo que ese ha sido el factor clave para poder nosotros, sí, trabajando como lo hicimos ahora, gracias a que se había una infraestructura atrás, todos unos más de 15, 20 años de trabajo en cuanto a la tecnología, en cuanto a procesos, sistemas de información y capacitación e infraestructura. Eso dio pie a que pudiéramos reaccionar de una manera más eficiente en esta pandemia. A las instituciones que no lo hicieron o que no tenían ese tipo de cosas, pues algunas tuvieron que desaparecer. El caso de las privadas que se manejaban prácticamente presencial, no tuvieron la oportunidad de reaccionar a este nuevo esquema. Y bueno, nosotros y la mayoría de las universidades que ahora están vigentes, sabemos que tenemos dos potenciales, lo presencial y lo virtual, que ya van a quedar para siempre, no es algo que se va a cambiar. Inclusive las reuniones se pueden hacer muy fácil de manera virtual, sin necesidad de trasladarse. Por ejemplo, nosotros somos una universidad que una de las facultades a distancia está a 6 horas de camino, entonces es más fácil hacer una reunión y ya tomamos acuerdos y ya la legislación se cambia para que esos acuerdos sean tomados legalmente como válidos. Entonces, creo que esa es parte de lo que tenemos que ver, como nosotros como grupo queremos impulsar esto mucho, insisto, estamos empezando apenas a partir de mayo, queremos seguir enlazando con Argentina a través de Guillermo, que pediríamos más seguir trabajando con ustedes, Inmaculada también, en caso de España, con Francisco y con toda la gente de España, para que ustedes que llevan más avance, incluso ya de normatividad a nivel país, nos puedan compartir esta información y poder seguir promoviendo la administración electrónica en nuestras instituciones de educación superior, que cada vez más ha logrado muy eficientes de trabajo, como en el caso de la aplicación de la firma electrónica, que es un esquema que queremos implementar mucho, y lo que es la consolidación de un sistema integral de información universitaria, como me tocó ver en España, en el barrio La Castellana, que ahí tienen instalados servidores, y en Argentina también, que nos mostraron. Entonces, muy agradecido, la verdad es una charla muy amena, creo que era tema para muchas cosas. Desgraciadamente el tiempo ya es un factor, y de verdad quiero agradecerles a todos, a la maestra Inmaculada Marín, al doctor González, a la maestra Erika Sánchez y a todos los asistentes a que les haya servido, y estamos a las órdenes para cualquier cosa. Comentarios son bienvenidos y muy agradecidos por su presencia el día de hoy. Fuerte abrazo a todos, que estén bien, cuídense mucho, por favor.